Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Veo que el club de los And Kerem Shippers está más vivo que nunca y me encanta. Hoy, tal como prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo en ese romance que nos robó el aliento, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos y, admitámoslo, nos dejó un vacío en el corazón cuando llegó a su fin, And Ercel y Kerem Bürsin. No se preocupen, no vamos a repetir lo que ya hablamos en el vídeo anterior, sino que vamos a desenterrar detalles ocultos, analizar momentos clave con lupa y, por supuesto, vamos a especular sobre lo que pudo haber ocurrido tras bambalinas. Prepárense para una inmersión profunda en el And Kerem verso, porque esto se va a poner aún más interesante. Antes de que nos lancemos de cabeza, un recordatorio rapidísimo para aquellos que son nuevos por aquí y suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita y conviértanse en parte de esta familia virtual donde compartimos nuestra pasión por el cine, la televisión y sobre todo, las historias de amor que nos hacen soñar. Hecho el anuncio parroquial, vamos al grano. ¿Recuerdan la primera vez que vieron asteriscos en Calcap Masterisco? Más allá de la trama entretenida y los personajes carismáticos, estoy segura de que todos coincidimos en que la verdadera magia residía en la conexión palpable entre Andy y Kerem. Era algo que trascendía la pantalla, una energía que se podía sentir a kilómetros de distancia. Desde las primeras miradas tímidas de Eda y Serkan hasta los besos robados bajo la lluvia, cada escena era un festival de emociones que nos hacía suspirar. Pero como bien sabemos, la realidad a menudo dista mucho de la ficción. Al principio, Andy y Kerem insistieron en que su relación era puramente profesional. Somos compañeros de trabajo, somos buenos amigos, repetían incansablemente. Pero, ¿a quién querían engañar? Sus gestos, sus risas, la forma en que se miraban, todo delataba que había algo más. Y ahí es donde entramos nosotros, los fans detectives, armados con nuestros teclados y nuestra lupa virtual. Las redes sociales se convirtieron en nuestro laboratorio de investigación, donde analizábamos cada publicación, cada comentario, cada like en busca de pistas. Cada foto borrosa, cada coincidencia casual, era una prueba irrefutable de que And Kerem era mucho más que una simple fantasía. Recuerdo vívidamente la locura que se desató cuando empezaron a circular las fotos de sus viajes a diferentes partes del mundo. Primero una escapada a esquiar en invierno, luego una visita a un museo de arte moderno y finalmente el tan esperado viaje a Maldivas. ¡Ay, Maldivas! Ese paraíso tropical se convirtió en el escenario perfecto para confirmar nuestros sueños. Las fotos que compartieron eran un derroche de romanticismo, playas de arena blanca, aguas cristalinas, cenas a la luz de las velas y, lo más importante, la mirada cómplice que se reflejaba en sus ojos. Fue entonces cuando la presión mediática se volvió insoportable. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los programas de televisión analizaban cada uno de sus movimientos y las revistas del corazón competían por la exclusiva de su historia de amor. Era inevitable que tarde o temprano, Andy y Kerem cedieran a la presión y confirmaran lo que todos ya sabíamos. La confirmación oficial fue recibida con vítores y celebraciones en todo el mundo. And Kerem is real, gritábamos a los cuatro vientos. Finalmente podíamos dejar de lado las especulaciones y disfrutar abiertamente de su romance. Las entrevistas se volvieron más personales, los gestos de cariño en público más frecuentes y la felicidad de ambos era contagiosa. Parecían vivir en una burbuja de amor, ajenos a los problemas del mundo exterior. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Protagonizaron portadas de revistas, asistieron a eventos glamorosos y se convirtieron en embajadores de marcas de lujo. Su relación era un cuento de hadas moderno que inspiraba a millones de personas en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en los cuentos de hadas, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza a principios de 2022. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, los mensajes en redes sociales más escuetos y las sonrisas ya no parecían tan genuinas. Las agendas apretadas, la presión mediática, las personalidades diferentes, se barajaron muchas hipótesis como posibles causas del distanciamiento. Recuerdo vívidamente el día en que se confirmó la ruptura. Fue un golpe duro para todos nosotros, los And Kerem Shippers, que habíamos depositado tantas esperanzas en esta relación. Sentíamos que habíamos perdido algo más que una simple pareja de famosos. Habíamos perdido la ilusión de que el amor verdadero existía, de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero, ¿qué pasó realmente entre Andy y Kerem?
¿Por qué se rompió su cuento de hadas? Como dije antes, solo ellos lo saben con certeza. Pero como observadores externos, podemos analizar algunas posibles razones. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público es agotador. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa, cada uno de sus gestos interpretado de 1000 maneras diferentes. Era imposible mantener la privacidad y la espontaneidad en una relación así. En segundo lugar, las agendas apretadas. Hande y Kerem son dos personas muy ambiciosas y dedicadas a sus carreras. Conciliar los rodajes de series, las campañas publicitarias, los viajes promocionales y las obligaciones sociales era un desafío enorme. A menudo, no tenían tiempo para verse ni para dedicarse el uno al otro. En tercer lugar, las personalidades diferentes. Aunque parecían complementarse a la perfección, Hande y Kerem son personas muy diferentes. Hande es más extrovertida y espontánea, mientras que Kerem es más reservado y reflexivo. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, con el tiempo pudieron convertirse en un motivo de conflicto. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces, el amor no es suficiente. Por mucho que queramos que una relación funcione, si no hay una conexión profunda y duradera, es inevitable que termine. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Su relación, por pública que haya sido, era un asunto privado entre ellos. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a especular sobre los detalles de su ruptura. Actualmente tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha encontrado el amor en brazos de KNYLDRM, mientras que Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con diversas personalidades. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales y parecen estar disfrutando de esta nueva etapa. Aunque la historia de amor de Hande y Kerem haya llegado a su fin, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, la ficción puede superar la realidad. Además, su relación nos dejó momentos inolvidables, las miradas cómplices en las entrevistas, los bailes improvisados en los sets de rodaje, los mensajes de apoyo mutuo en las redes sociales. Estos recuerdos seguirán siendo atesorados por los Hande Kerem shippers durante mucho tiempo. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede ser efímero y complicado, pero también hermoso y transformador. Nos enseñaron que vale la pena arriesgarse a amar, aunque el final no sea siempre el que esperamos. Lo más importante es recordar que más allá de las relaciones amorosas, ambos son talentosos actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Sigamos apoyando sus carreras y disfrutando de su trabajo. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis más profundo de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exploramos los momentos más importantes, las posibles causas de la ruptura y el legado que dejaron en la memoria de sus fans. Recuerden que al final del día, son personas reales con sentimientos reales y que merecen respeto y comprensión. Lo más importante es que ambos sigan brillando en sus carreras profesionales y encontrando la felicidad en sus vidas personales. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue el momento más emotivo de Hande y Kerem juntos? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Aunque a veces duela, siempre vale la pena. Chao, chao.